Bueno, debido a que las posibilidades no nos lo permiten de estar interactuando en las aulas de clase, utilizamos este medio para poder acercarnos a ustedes. En esta oportunidad vamos a ver por qué tantas plantas y animales. Para que se dé esos procesos y explicar la pregunta, es importante saber que hay un proceso que se llama reproducción, que es una función vital, que es la base de la vida, donde pueden producirse nuevos organismos. Eh, en el proceso de reproducción se da la herencia. ¿Y la herencia dónde se encuentra? En los cromosomas, en el ADN, que están empaquetados en el núcleo en el núcleo de la célula, en el núcleo celular, y ese material se transmite de generación en generación, que es el material genético. Ahí es donde está el ADN, que es la molécula eh, que contiene la información genética que es transmitida. El ADN puede pasar de generación en generación, eh, y esa herencia se da por medio de la reproducción asexual y la sexual. La reproducción asexual, ya saben ustedes que es donde interviene un solo progenitor y da origen a un individuo de la misma especie y con las mismas características. La reproducción sexual es cuando intervienen dos progenitores de la misma especie y de ahí viene la variabilidad genética. Una, un, un ejemplo de la reproducción asexual es la bipartición que se da en bacterias. Y en la reproducción asexual, los animales, que es donde se fecunda el óvulo con el espermatozoide. Para que pueda darse ese mecanismo de reproducción, hay un proceso que se llama gametogénesis. Gametogénesis es la producción de gametos, tanto masculinos como femeninos. En el caso de los masculinos es la espermatogénesis, que es donde se producen los espermatozoides por divisiones meióticas consecutivas, desde un espermatogonio pasando por un espermatocito primario, un espermatocito secundario, una espermatida hasta producir el, los espermatozoides, ya listo que se encuentran para fecundar el óvulo. El espermatozoide, por cada célula germinal, se produce 4 espermatozoides. Y en el caso de la hembra, se produce o sea, el proceso de ovogénesis. Al igual que en el proceso de espermatogénesis, se da por divisiones celulares eh, consecutivas, partiendo de un ovogonio hasta llegar al óvulo adulto, donde está presto a ser fecundado. Ahí se da el mecanismo de la reproducción. Ojo, estos células producidas en estos procesos son células haploides. Haploide ustedes saben que es único, tiene una sola información genética. La reproducción asexual se da de varias formas. Por ejemplo, la bipartición o fisión binaria se da en bacterias. Quiere decir que a partir de una célula se divide para producir dos células hijas idénticas. Se da por la gemación, que es donde produce una yema, un huevo,
y de ahí produce el nuevo individuo. Y la esporulación es donde produce muchas esporas dentro de la célula madre y al romperse de esa célula salen muchas esporas que producen nuevos individuos o las células hijas. Ahí podemos observar con más detalle cómo se da el proceso de gemación, el proceso de bipartición o fisión binaria y el proceso de esporulación. Con ese esquema podemos observarlo bien clarito. Las formas de reproducción asexual. Se puede dar reproducción vegetativa, fragmentación y partenogénesis. La reproducción vegetativa, ese nuevo individuo produce o genera estructuras como tallos, hojas, raíces, y eso se da en plantas. Ahí podemos observar en el esquema donde de una rama se desprende del tallo original, se fija en la tierra y ahí produce otra planta. Ese es el proceso de reproducción vegetativa, ahí mismo de la misma planta. En la fragmentación, como podemos ver en el esquema, una estrella de mar, es que si se fragmenta o se corta un tentáculo de la estrella de mar, ahí se va a producir una nueva estrella de mar. Y la partenogénesis se da en organismos que a partir de un óvulo no fecundado producen nuevos organismos. Eso se da en los insectos, en las abejas. O sea, en las abejas hay una reina, la reina comienza a poner sus huevos y ahí se producen los nuevos individuos. La reproducción en plantas. Las plantas han desarrollado diferentes métodos de reproducción asexual y sexual, los cuales fueron útiles para su clasificación inicial, en especial la presencia o ausencia de semillas y flor. La reproducción sexual en plantas. Eh, en muchos casos se presenta junto con la asexual, lo que significa que son ciclos de vida que se llevan a cabo por alterancias de generaciones. Ahí podemos observar en el esquema eh, la reproducción, la reproducción sexual en plantas. Y la reproducción asexual en plantas es aquella que se presenta cuando se genera otro individuo a partir de una estructura de la planta madre y no implica la fusión o la unión de los gametos. La planta tiene tres tipos de reproducción asexual. La vegetativa, que la hablamos en la guía pasada, por esporas y por apomixis. En ese caso tenemos un ejemplo como los tubérculos, los bulbos y los rizomas. Ese es un ejemplo de reproducción vegetativa. La clasificación general de las plantas según la presencia de semillas y flor. A ver, las plantas se pueden clasificar plantas con semillas o sin semillas. Un ejemplo de plantas que no tienen semillas son las briofitas o los helechos o los musgos. Eh, y unas plantas con semillas son aquellas que tienen flor y producen fruto, esas son las angiospermas. Y las sin semillas son las gimnospermas. La semilla es la unidad reproductiva que contiene el embrión y protege de las condiciones adversas del ambiente.
Esa es la función de la semilla, proteger y tiene el embrión. La formación del fruto. Luego de la fecundación, el ovario se transforma en el fruto, que la función es proteger la semilla y favorecer su dispersión. Ahí en el esquema podemos observar una flor, que es el conjunto de hojas especializadas cuyas formas, colores y aromas llamativos tienen como función atraer animales que sirven como polinizadores. Está formada por el cáliz, la corola, los estambres y los pistilos. Esa es una forma de que las plantas tengan la facilidad de colonizar más la tierra por medio de la polinización. Ahí cuando se da la polinización se puede dar por varios factores, los factores abióticos o bióticos. En el caso de los factores abióticos puede ser el viento, el agua quien transporta el polen, y los abióticos pueden ser insectos o abejas que se encargan de transportar el polen a otras partes. Podemos observar aquí la reproducción en animales. La mayoría de los animales se reproducen de forma sexual. Sus gametos se diferencian de tamaño y capacidad de movimiento. Por ejemplo, el óvulo es más grande que el espermatozoide y es inmóvil. En cambio, el espermatozoide es pequeño y tiene flagelo, lo que le permite desplazarse en busca del óvulo para fecundar. En el momento que estos dos se fusionan, se produce la fecundación. Y hay dos clases de fecundación. ¿Cuáles son? La externa y la interna. La fecundación externa es propia de los organismos que viven en medios acuáticos. Por ejemplo, los peces, los sapos, las ranas. Cuando ustedes de pronto ven, han visto en un charco como una espuma blanca, ahí se está dando el proceso de fecundación de los anfibios esos. Esa fecundación externa es que liberan, el macho libera los espermatozoides eh, al medio exterior y ahí son fecundados, los óvulos son fecundados. Y la fecundación interna, como lo dice la palabra, se realiza al interior del aparato reproductor de la hembra y sucede en animales terrestres, porque la ausencia de agua hace inviable la supervivencia al desplazarse de las células sexuales. Eso quiere decir que se mueren si, si no hay fecundación interna entre los animales terrestres, se mueren porque se, se contaminan las células sexuales. Ahí está clarito el ejemplo de la fecundación externa y de la fecundación interna. El producto de fecundación que se genera da lugar a un cigoto, un embrión. De acuerdo con el lugar donde se desarrolla esta reproducción, se clasifica en ovípara, ovivípara y vivípara. Bueno, ahí las palabras no lo dicen, ¿no? Ovípara se hace referencia a huevo, en el caso de la gallina. Pone el huevo y de ahí sale, eclosiona el nuevo individuo. Ovovivíparo es que se producen huevos y se alimentan en huevo, el huevo, pero dentro del organismo, en el caso de las serpientes, que producen el huevo y adentro eclosionan y después salen los nuevos individuos. Y los vivíparos se dan en el caso de los animales placentarios, en el caso del ser humano. Ahí está el ejemplo. Bueno, sigue adelante con el desarrollo del taller. Lee atenta y detalladamente. Recuerda que debes hacer uso del diccionario para buscar los significados de los términos desconocidos y escríbelos. Recuerda, quédate en casa. Eh,
a cumplir todas las recomendaciones, Eliseo a su casa.